Buenos días chicos, estamos en la semana 27 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es martes 2 de noviembre y vamos a trabajar el área de comunicación. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos. Además, recordemos que es muy importante la utilización de 2 mascarillas y nuestro protector facial. Empecemos en 1, 2, 3. Es importante recordar que nuestra experiencia de aprendizaje lleva por título Promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad. Esta tercera semana de aprendizaje lleva por título Mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad. ¿Y qué aprenderé? El día de hoy aprenderás a organizar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Qué materiales necesitaremos? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Muy bien, ¿y qué debo tener en cuenta para lograrlo? Organizar tu propuesta sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Sustentar la propuesta con información de fuentes confiables. Asegurar que tu propuesta comunique las ideas de manera clara y precisa. Compartir tu propuesta de manera creativa con tus familiares y vecinos de tu comunidad. Muy bien, entonces, en las actividades anteriores, Rosemary, con la ayuda de su papá, desarrolló varias actividades para encontrar respuesta a su pregunta de cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad. Ahora ella ha decidido elaborar una propuesta de acciones sustentadas en fuentes confiables y orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Muy bien, entonces, a partir de ello llegamos a nuestra actividad que lleva por título Elaboro mi propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Bien, ¿y cuál es nuestra meta? Nuestra meta para el día de hoy es organizar una propuesta sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Entonces vamos a empezar con este pequeño diálogo. Hola Rosemary, ¿ya tienes la propuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante! Yo elaboraré un afiche con mi propuesta. Entonces, observa la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. Y empecemos. Secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Luego de la asamblea me quedé muy preocupada por algunas acciones que están realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos, por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y el interior del suelo son parte de la biodiversidad, por ello debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad.
Los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. Por eso debemos evitarla. Y comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que esta favorece el control de plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También considera que para mejorar una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Muy bien, ahora, después de leer la transcripción del video que Rosemary compartirá con sus familiares y vecinos de su comunidad, responde en forma oral estas preguntas. ¿A quiénes estará dirigido? ¿Y a quiénes está dirigido? Sí, a los vecinos de su comunidad. ¿Y cuál es su propósito? Claro, brindar algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. ¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? ¿Y cuál es su propuesta? Claro, primero evalúa la calidad de tierra, luego siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos y también considera que para mejorar la tierra debemos tener en cuenta la producción de alimentos. Ahora, ¿qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? ¿Y qué razones ella utiliza? Claro que el suelo es importante porque proporciona nutrientes. También que la calidad del suelo está relacionada con la calidad de los alimentos. Los seres vivos están relacionados con la biodiversidad y los pesticidas dañan los suelos y a los seres vivos que allí habitan. Recuerda que estas razones las obtuvo de fuentes confiables. Ahora, ¿cómo cierra su propuesta? ¿Cómo la cierra? Sí, ella cierra su propuesta dando un consejo que en la práctica de una agricultura responsable contribuirá a la conservación de la biodiversidad. Muy bien, entonces ya conoces la propuesta de Rosemary para responder a su pregunta cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad. Ahora te toca a ti elaborar tu propuesta para los vecinos de tu comunidad. Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación a la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. Ahora, organiza y planifica tu propuesta. Copia las preguntas de la siguiente tabla en tu cuaderno o una hoja de reuso y complétala. Guíate de las indicaciones que se encuentran debajo de cada pregunta para que sepas qué responder. Y empezamos. ¿Cuál es tu propósito? Debes pensar para qué quieres elaborar tu propuesta. ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Reflexiona sobre qué quieres proponer, qué argumentos vas a utilizar y cómo vas a cerrar tu propuesta. Verifica que lo que propones sea posible de hacer. ¿Quiénes serán tus destinatarios? Son las personas a quienes estará dirigida tu propuesta. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Piensa si lo que vas a colocar en tu propuesta ayudará a los vecinos a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Organiza tu propuesta en forma breve y precisa,
dando razones de por qué es importante que se haga lo que pides. Ahora, ¿cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Como ya identificaste a tu destinatario y leíste la transcripción del video que Rosemary compartirá con los vecinos de su comunidad, sabes que el lenguaje es formal. Y a continuación te presento esta pequeña propuesta. Este pequeño ejemplo te ayudará. Y dice, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad? ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Tus vecinos usen más abono natural como el compost para cuidar los suelos. ¿A quiénes estará destinado o quiénes serán tus destinatarios? En este caso, tu familia, tus vecinos. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Que el suelo es importante para la producción de alimentos y depende de nosotros cuidarlo y cuidar la biodiversidad. ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Sí, usarás un lenguaje formal. Ahora reúne y prepara la información. Revisa todos los apuntes que has realizado a partir de las otras actividades. Con ellos formarás las ideas que te permitirán argumentar tu propuesta. Ahora organiza tus ideas tomando en cuenta lo siguiente. Piensa en los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta para orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Por qué medio lo compartirás? Puede ser por un audio, por un video o por WhatsApp. Con relación a las respuestas como resultado de tu investigación, ¿tienes ya organizadas tus respuestas finales? ¿Qué fuentes utilizarás para justificar las razones de tu propuesta? De repente, un libro, una revista, una página web. En el contenido, escribe tu propuesta acompañada de argumentos que te permitan explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad para persuadir a los destinatarios. Acciones propuestas. Redacta las acciones que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Ahora elabora tu propuesta. Elabora la primera versión de tu propuesta. Ten en cuenta tu cuadro de planificación y la información que organizaste previamente. Elabora tu propuesta. Considera explicar los resultados de tu investigación e incorpora acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Justifica con razones tu propuesta basándote en fuentes confiables. Recuerda que la puedes compartir a través de un video, un audio u otros medios. Ahora revisa tu propuesta de acuerdo con los siguientes criterios. Criterios para revisar tu propuesta. Adecue mi propuesta al tema y destinatario. Tu propuesta está en relación con el tema y a las personas con quienes compartirás tu propuesta, ¿sí o no? Adecue mi propuesta al propósito. Tu propuesta responde a la pregunta de cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad, ¿sí o no? Utilicé un vocabulario variado. En tu propuesta has empleado varias palabras. Utilicé un lenguaje apropiado a la situación. Es decir, es un lenguaje formal y se entiende tu propuesta. Organicé la información como resultado de mi investigación. Tus ideas se presentan de forma clara y organizada. Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables. ¿Las razones están bien organizadas? ¿Sí o no? ¿Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión? ¿Tus ideas han sido claras? ¿Sí o no?
Ahora, después de revisar tu propuesta, envía a tu profesor o profesora una foto para que te oriente en tu trabajo. Puedes mandarla por WhatsApp o correo electrónico. Ahora, elabora la versión final de tu propuesta incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Y por último, piensa cómo vas a compartir tu propuesta con tu destinatario. Y con eso hemos llegado al final de nuestra actividad y es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Elaboré mi propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Aseguré que mi propuesta comunique mis ideas de manera clara y precisa. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y con eso hemos concluido el día de hoy. Cuídense.